Ejercicio. En este circuito nos piden encontrar IL para tiempos mayores a cero, si IL de cero vale 2 amperes. La IL es la corriente por la bobina y es claro que al darnos el dato de la I en cero nos están dando la condición inicial. Bien, eh, al darnos la condición inicial también nos quiere decir que este circuito ya es para tiempos mayores a cero. O sea, ya operaron los interruptores y ya está el circuito que quedó. Otro dato importante o a tener en cuenta en este ejemplo, en este ejercicio, es que mire que aparece una fuente dependiente. Entonces, la idea es que nos toca que mirar la forma cómo podemos calcular los taos, porque recuerde que los taos tienen que ver con la resistencia que ve el elemento de almacenamiento. Y cuando aparece una fuente dependiente, no se puede calcular la resistencia de una forma inmediata o de una forma rápida. Bueno, para el caso del ejercicio, vamos a aplicar que vamos a encontrar un Thevenin visto por la bobina. Entonces, este es el punto A y este es el punto B del Thevenin que vamos a encontrar. En otras palabras, lo que buscamos es reemplazar todo el circuito, excepto el elemento de interés, reemplazarlo por un Thevenin. ¿Y qué es un Thevenin? Una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, con eso lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar encontrando el voltaje de Thevenin. Entonces, primero, vamos a hallar el B de Thevenin. Voltaje de Thevenin visto por quién? Por la bobina. Recuerden que según el concepto, se abre la bobina y se calcula el voltaje de circuito abierto. Ese es el circuito que nos queda. Una vez abramos la bobina, vamos a encontrar el voltaje que tiene ese circuito abierto. Para eso, vamos a suponer que por acá circula una corriente I. Obviamente, como la bobina está abierta, esa corriente pasa por la resistencia de 2 y por acá, al hacer un LCK, pues obviamente vamos a decir que pasa ahí más 10 amperes, que es la fuente de corriente. Con eso, lo que vamos a hacer ahora es hacer un LVK. Vamos a hacer un LVK en este lazo. Planteamos un LVK en este lazo y con eso hallamos la corriente I. Otro dato que tengamos en cuenta por ahora para cuando lo necesitemos. La fuente dependiente vale 3B y B es el voltaje que tiene la resistencia 1 ohm, o sea, B es igual a 1 por I, lo cual nos quiere decir que B es la misma I. Entonces B es igual a I. Al plantear el LVK, entonces hacemos un LVK, nos queda menos 80, que es la fuente de voltaje, más I, más 2I y más 2 por I más 10 y todo esto igual a 0. Esto nos está quedando menos 80 más 3 y 2, 5, 5i más 20 igual a 0. Entonces, i o 5i es igual a 60. Por consiguiente, la i que estamos buscando es igual a 12. Entonces, acabamos de encontrar esta i. Esa i es la que acabamos de suponer que pasaba por la resistencia de 1 ohm. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es un LVK en este lazo y eso nos permitirá encontrar el B de Thevenin. Al hacer un LVK en ese lazo nos quedaría menos 80 más 1 por I, o sea, 1 por 12 porque la I vale 12, más el B de Thevenin, más 3 veces B, pero B vale I, o sea, 3 por 12, y esto igual a 0.
Esto nos está dando menos 80, 12, 36 más 48 más B de Thevenin. Entonces, igual a 0. Y por consiguiente, entonces, el B de Thevenin es igual a 32 volts. Este es el otro dato del voltaje de Thevenin que estábamos buscando. Este es el voltaje de Thevenin. Bien. El segundo punto, voy a trabajarlo acá. El segundo punto es hallar la I de Norton. Según el concepto, en la I de Norton, lo que hacemos es que cortocircuitamos la bobina y este es el circuito que nos queda para hallar la I de Norton. Se cortocircuita la bobina y esa es la corriente que va pasando por ahí. Para trabajar esto, vamos a decir que por esta malla pasa una I1 y que por esta malla pasa una I2. Como esta fuente es de corriente, podríamos asumir que entonces por la resistencia 2 pasa I2 más 10 y trabajamos LVK. Entonces, primero, LVK en el lazo de la izquierda. Al hacer un LVK en el lazo de la izquierda, encontramos menos 80 más I1 más 3B, pero B vale I1, o sea, más 3I1 igual a 0, lo cual estamos encontrando que menos 80 más 4I1 es igual a 0. Por consiguiente, I1 es igual a 20 amperes. Esta es la corriente I1 en esa malla. Ahora hacemos un LVK en el lazo del centro y encontramos, si empezamos acá, 2I2 más 2 por I2 más 10 menos 3B. B es igual a I y la I nos dio 20, entonces menos 3 por 20 igual a 0. Eso nos está quedando 4I2 más 20 menos 60 igual a 0. Por consiguiente, 4I2 es igual a 40 y la I2, la corriente I2 de la malla es igual a 10 amperes. Entonces esta es la corriente I2 de la malla. Bien, ahora nuestro interés es hallar I de Norton, pero mirando el circuito, I de Norton es igual a I1 menos I2. Entonces, de esta expresión hallamos la corriente que estábamos buscando. La I de Norton será igual a I1 20 menos I2 10. Entonces nos está dando una I de Norton de 10 amperes. Acabamos de encontrar la corriente de cortocircuito, la corriente de Norton. Con eso, lo que podríamos hallar de una vez es que la resistencia de Thevenin la podemos encontrar como el voltaje de Thevenin sobre la I de Norton, lo cual nos quiere decir que la resistencia de Thevenin del circuito es igual al voltaje de Thevenin que nos dio 32 sobre la I de Norton que nos dio 10. Entonces tenemos una resistencia de Thevenin de 3.2 ohms. Esa es la resistencia de Thevenin. Entonces en nuestro circuito ya tenemos todo nuestro equivalente. En nuestro circuito ya tenemos, si queremos hacer un Thevenin, ya tenemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin.
O si queremos el Norton, también tendríamos la I de Norton con la resistencia de Thevenin. Eso nos hace que nos quede un circuito de la siguiente manera. Aquí tenemos el equivalente. Estos son los puntos A y B desde los cuales encontramos el equivalente. Este es el voltaje de Thevenin y esta es la resistencia de Thevenin. Ya tenemos los valores y los valores son B de Thevenin 32 volt, entonces esta vale 32 volt. La resistencia de Thevenin vale 3.2 ohm. Y la bobina, que es el elemento de interés, esa bobina es de 4 henrios. Y por acá va la corriente que nos están pidiendo, que es la IL. Entonces, miren la potencialidad del método de Thevenin. Ahora trabajamos en este circuito que es mucho más sencillo que en el circuito original. Y al trabajar en este circuito, la IL que calculamos es la misma que pasa por el circuito original porque el equivalente de Thevenin es entre los puntos A y B. Entonces, todo lo que le pase a la bobina es igual en el equivalente como en el circuito original. Para ahora sí hallar la IL, mire que hasta ahora no hemos hecho el análisis del transitorio, sino simplemente hemos reducido el circuito. Por ahora simplemente lo que hemos es cambiado, simplificado el circuito. Vamos a hacer un LBK en este circuito serie que tenemos del Thevenin. Nos quedaría menos 32 más 3.2 por IL más el voltaje en la bobina que es L de I de T, entonces L vale 4 quintos por la derivada de IL de T. Y todo esto igual a 0. ¿Cómo nos está quedando esa expresión? Dividimos por 4 quintos para dejar la derivada con coeficiente 1. Entonces nos queda que la derivada de IL con respecto al tiempo más 3.2 sobre 4 quintos de IL igual a 32 sobre 4 quintos. Hacer esa operación, hacer esos cálculos, encontramos la ecuación diferencial que nos dice de IL de T más 4I es igual a 40. Entonces acabamos de encontrar la ecuación diferencial de la IL. Esa es la ecuación diferencial de la IL. Importantísimo. Esto, como hallamos la ecuación diferencial de la variable que nos están pidiendo, la ecuación diferencial de la variable que nos están pidiendo, si solucionamos la ecuación diferencial, pues ya estamos hallando la variable. Bien, ahora, paréntesis, espero que recuerden que teníamos una expresión general que era de IX más 1 sobre el tau por X igual a una constante y que esa ecuación general tenía como solución de t igual a la constante por el tau más a por e a la menos t sobre el tau. Entonces podemos aprovechar que conocemos la solución de esa ecuación genérica para trabajarla en esta. Según esto, ahora sí voy a trabajarlo aquí con otro color. Según esto y aprovechando que tenemos la solución, nos queda IL de t y L de t igual a K por tau. K es 40, que es el término independiente. 40 por el tau. Recuerden que el tau es el término que acompaña a la variable. Esto es 1 sobre el tau, entonces esto por un cuarto, que sería el tau, por un cuarto. Más A por E a la menos T sobre tau, o sea, a la menos 4T. Eso hace que nos esté quedando una expresión que la IL de T es igual a 10 más A por E a la menos 4T, donde entenderán
que lo que queda por hallar es esta constante A. Y esa constante A la hallamos con la condición inicial porque tenemos un dato de IL para un tiempo cero. IL para un tiempo cero tiene un valor según la condición inicial de 2. Entonces, reemplazando eso nos queda, reemplazando la condición inicial, IL para un tiempo cero, 2, igual a 10, que es una constante que no depende del tiempo, más A, porque como es para un tiempo cero, esta exponencial da 1. De ahí encontramos que la constante A es igual a menos 8. Esto es el valor de la constante A. Entonces, con eso ya podemos dar respuesta al ejercicio. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Que halláramos IL. Entonces, para nuestro caso, podemos escribirla acá. IL de T igual a 10 más A, pero A nos dio menos 8. Entonces, 10 menos 8. 10 menos 8 por E a la menos 4T. Todo esto amper. Y esta es la solución, la respuesta a lo que nos pedía el ejercicio, que halláramos IL de T para tiempos mayores a 0. Bien, el ejercicio, lo que quiero rescatar es la aplicabilidad, de los Thevenin. Miren que hallamos el voltaje de Thevenin y hallamos la I de Norton. Con eso hallamos la resistencia de Thevenin. Y miren que pudimos transformar todo este circuito grande, más complejo, en un circuito muy sencillo. Una vez tengamos ese circuito muy sencillo, aplicamos la ecuación diferencial y cuando uno tiene la ecuación diferencial de la variable que le están preguntando, ya puede aplicar la solución y al aplicar la solución encontramos la respuesta. En un siguiente video voy a trabajar este mismo circuito, esta misma pregunta de IL